Hola, ¿qué tal? Fin de la jornada, hemos terminado de trabajar, cerramos el ordenador, bajamos la persiana, lo que tengamos que hacer y ya nos creemos libres. Pero suena el teléfono, es nuestro jefe, nuestro querido jefe, quien tiene algo que recordarnos, o es un cliente de esos que no entienden de horarios, o vaya tú a saber por qué, eres tú mismo, tú misma quien te metes en la plataforma, te metes en el correo electrónico y consultas qué más tienes que hacer o si hay alguna novedad. Hoy vamos a hablar de desconexión digital. Es algo que buscamos, que perseguimos, que es un derecho, pero que a veces su salud no es precisamente buena. Y hoy vamos a preguntarnos ¿y hasta qué punto está bien este derecho, está bien cumplido y qué podemos hacer para impulsarlo? Y lo vamos a hacer con una invitada que enseguida presentaremos, pero también, como siempre, con la compañía de Alex Uriarte. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristina, pues con ganas de desconectar ya también. Aunque yo soy también de los autocastigados, mi vida cambió totalmente cuando conocí la BlackBerry y cosa muy antigua y que mucha gente no recordará, pero que cambió un poco el paradigma y a partir de ahí pues entré en una dinámica de la que no estoy muy satisfecho yo mismo. Eso te iba a preguntar, si te pones una nota a ti como desconectado digitalmente o eres de los conectado on todo el día. Yo soy muy malo, soy un hiperconectado. O sea, decir, hago muchos esfuerzos por precisamente desconectar y sí, yo soy un hiperconectado. Pero no por obligación. Afortunadamente no he tenido organizaciones que me han obligado, o bueno, ha habido épocas y ha habido sectores, pero el caso mío es una muy mala gestión de esta parte. Bueno, pues nada, lo reconocemos de entrada. Yo tampoco soy especialmente buena, aunque lo he trabajado muchísimo como autónoma para también poder desconectar. Y luego, por cierto, que también aquí hablaremos no solamente de nuestra propia visión, sino también de qué hacemos cuando tenemos equipos. ¿Les permitimos desconectar? ¿Cómo nos comportamos con el resto, con proveedores, con compañeros, con personas que trabajan para nosotros, para nosotras, con esas personas que tenemos en nuestro entorno? Bueno, pues también es algo que vamos a preguntarnos. Y vamos a ahondar en este tema pues, con una auténtica experta, que es nuestra invitada especial y que además también repite aquí en este podcast de AEDIPE. Ella es Eva Rimbau Gelabert. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí hoy con vosotros. Gracias además por repetir. Hoy sí que daremos 4 pinceladas de ti para que te ubiquen aún más quienes nos escuchan. Eres profesora de Dirección de Personas y directora del Máster en Dirección Ejecutiva de Empresas en la Universitat Oberta de Cataluña. Eres experta en recursos humanos, en trabajo flexible, en teletrabajo, también en transformaciones en la dirección de personas ante la digitalización y gestión basada en las evidencias. Y además, un dato también que es reseñable, actualmente estás participando en ese convenio de colaboración entre Red.es y la Universidad de Castilla-La Mancha para implementar los derechos digitales en el entorno laboral y empresarial. Así que de esta materia sabes y mucho y vamos a tener la fortuna de contar contigo para ahondar en ella. Así que nos sumergimos directamente y te preguntamos qué es realmente la desconexión digital, hasta qué punto es un problema real porque no se ha solucionado, no lo estamos gestionando bien, y cuál es la realidad de esta cuestión. Eva. Bueno, pues para poner las bases, la desconexión digital en realidad es como la versión digital de un derecho que existe desde hace muchísimo tiempo, que es el derecho a no trabajar fuera de tu horario, que es algo como que está muy asumido, pero con los medios digitales esto se ha ido haciendo como más complicado. Estos ejemplos que decías al principio, Cristina, ¿no? Entonces, la desconexión digital sería esta versión del derecho de los trabajadores a no atender demandas laborales que les lleguen fuera de su horario de trabajo, que les lleguen a través de tecnologías digitales, ¿vale? Es esa versión del derecho a no trabajar fuera del horario. ¿Y es un problema real? Sí, muy, muy real. Te diría no solo es real, sino que es grave y urgente. El InfoJobs hace un informe sobre desconexión digital y en su versión del año 2024, con los datos de 2024, decía que el 79% de los trabajadores españoles, 79, casi 80, responde llamadas o emails en su tiempo de descanso. Y el 59%, es decir, casi el 60%, no desconecta durante las vacaciones de verano, ¿vale? O sea, 80 y 60%. Es
muchísima gente. Y que conste que estos datos son mejores que los de 2023, que eran todavía peores. O sea, vamos mejorando, pero todavía estamos en una situación pues bastante crítica, ¿no? O sea, que la conclusión es que sí, el derecho está, pero parece que no lo estamos cumpliendo demasiado. En este caso creo que el mal de muchos no es consuelo de nadie. ¿Qué consecuencias tiene la no desconexión en los equipos, en las organizaciones, en las personas? Pues mira, una forma de ver el efecto, digamos, es comparar organizaciones que tienen políticas de desconexión con las que no tienen, ¿eh? A mí me gusta siempre irme a datos de estudios y hay un estudio muy bueno hecho por Eurofound que tiene datos de toda Europa que comparaba eso, qué pasa en organizaciones con y sin políticas de desconexión y se veía que básicamente casi todos los indicadores de bienestar mejoran cuando sí hay políticas de desconexión. Y me refiero a se reducen los dolores de cabeza, hay menos fatiga en general, se reducen los dolores de espalda. Fíjate, los dolores de espalda pasan del 35% de la gente tiene dolores de espalda en organizaciones sin políticas a un 25% en las organizaciones que sí tienen políticas. O sea, se reduce casi un 10% por el hecho de ayudar a desconectar a la gente, ¿no? Y también hay mejoras en problemas de concentración, irritabilidad, insomnio, se reduce el estrés. Es decir, que por comparación, ¿no? Cuando una organización no nos ayuda a desconectar, no tiene políticas, pues el bienestar en general, el estrés y la concentración de los trabajadores parece que empeora, ¿no? Claro, ahí estás hablando de esos beneficios, digamos, más entroncados con la salud, pero eso también repercute luego a nivel financiero, económico, de productividad de las propias empresas. A ver, sí que hay, llegar a esta conclusión es más difícil, ¿eh? Desde el punto de vista del estudio empírico, digamos, si yo quiero hacer un estudio sobre esto, es más difícil. Lo que sí está claro es que el descanso es absolutamente necesario. Y si la gente no descansa, y no desconectar es no descansar, la mente necesita ese descanso de no estar pendiente y de estar solo a lo tuyo, a tu vida, lo que sea. Eso sí redunda en un peor rendimiento. Probablemente, a lo mejor no al día siguiente, el primer día, el segundo día, pero se van acumulando la falta de descanso. Y sí, sin duda, digamos, el impacto no puede ser bueno por mucho que haya gente muy famosa que diga que quiere que sus trabajadores trabajen 50 o 60 horas a la semana. Eso no es productivo para nada, pero ya digital y analógico. A partir de, te diría, 40 y pico horas, no esperes que la gente produzca. Ujú. Y desde el punto de vista académico, estudiosa, experta que eres en el tema, ¿cuál es un poco la causa? ¿Qué está detrás de esto? Vale, yo un poco distingo lo que la gente dice, ¿no? Cuando le preguntas, y esto en el informe de InfoJobs es bonito porque lo hace de hoy, ¿por qué no desconectas? Y la gente dice cosas del estilo, es que me gusta llevarlo todo el día, o es que me da miedo que me despidan o sufrir consecuencias negativas, o es que no lo puedo evitar. O sea, hay cosas como muy que la gente, ella misma, dice, por un lado, dice miedos, ¿vale? Esto es muy relevante, muy relevante. Y luego otra es, yo mismo es que casi lo prefiero así, ¿no? Pero cuando piensas un poco por debajo, dices, no, hay cosas. ¿Por qué la gente al final dice, no, mira, prefiero mirar los mails el domingo porque así el lunes entro más tranquila? ¿Por qué es esto? Porque pasan cosas en las organizaciones, ¿vale? Por un lado, tendríamos, sí, unas diferencias individuales que es que la gente prefiere, ¿eh? Hay gente que prefiere mezclar vida y trabajo y vale. Pero hay otras cosas que pasan en las organizaciones. Por ejemplo, eh, hay un problema con la intensidad del trabajo. Si a la gente la cargas con un trabajo muy intenso, y esto está pasando y tenemos datos, hay que trabajar más rápido, que trabajar más cantidad. La gente al final dice, no desconecto porque no doy de mí. Hay una causa subyacente muy fuerte que es la intensificación del trabajo. Otras cuestiones pueden ser culturales, ¿no? Esa cultura del always on, que lo importante es que todos estemos siempre en marcha, lo mismo. Y luego hay problemas también probablemente de liderazgo, gente que es líderes, muy micro líderes, ¿no? De microgestión, que no saben organizar el trabajo y a la gente la vuelvan loca y tienen que estar continuamente conectados. Entonces, hay muchas causas subyacentes. Son Eh, muy variadas. ¿Está detrás también algo que socialmente nos está afectando mucho, que es ese miedo a perderme algo? Y muchas veces en la sociedad, ¿no? Parece como que tenemos un miedo.
El FOMO. Sí, yo te diría, fíjate, el FOMO sería un FOMO laboral, ¿no? Eh, Creo que sería un caso especialmente claro para los managers. Probablemente, y ya los puestos de una cierta responsabilidad, ¿no? A lo mejor, no, a lo mejor no eres manager, pero es un profesional de mucha responsabilidad. Ahí sí podríamos tener un miedo de perderse algo, que luego yo creo, yo ahí retaría a la gente, de decir, y si te lo pierdes, ¿qué pasa? ¿Tantas cosas hay realmente urgentes? No, no, no hay tantas. Pero tenemos esa tendencia a decir, ¿y si me lo pierdo, qué pasa? Pues no pasa nada, el lunes seguirá ahí, ¿no? Pero sí, y yo te diría que hay esos perfiles más tendentes a ese FOMO laboral. ¿Y tendríamos que romper ese mito de que para ser un buen líder hay que estar siempre enchufado, conectado al trabajo? Desde luego. De hecho, em, fíjate, la ley que dice, hay que favorecer la desconexión digital, lleva una frasecita que dice, y también los directivos. O sea, no dice, y también, no lo sé, los locutores. No, también los directivos. ¿Por qué? Porque el directivo se cree obligado por su rol, ¿no? Porque en el cargo va la no desconexión. Esta frase la hemos oído todos, ¿no? Esto va en el cargo. No, no va en el cargo y no eres mejor líder. De hecho, el líder indispensable a quien continuamente le están preguntando todo, que no sabe formar a la gente para que tome decisiones, que no sabe delegar, no es un buen líder. Ahora bien, claro, se sentirá indispensable. O sea, hay una parte muy en el rol del liderazgo hay una parte de identidad del estar siempre disponible, desde la buena disposición, de estoy disponible. ¿Por qué? Porque soy el jefe y tengo que estar disponible. Pero luego hay otra parte de identidad de, es que si no estoy para todo, si no estoy siempre conectado, no soy jefe, no. Es como que no me entiendo como líder si no estoy siempre disponible a lo que haga falta, si no me preguntan cosas, si la gente es autónoma y no me necesita. Ostras, no me necesitan, qué mal jefe soy. No, al contrario, ¿no? Es que has formado bien al equipo, has aprendido a delegar. Entonces, sí, hay mucho trabajo que hacer con lo eso. Y por el contrario, ¿estás, Eva, percibiendo que hay jefes que se esfuerzan precisamente en demostrar que descansan o que desconectan por concienciar, por producir un cambio en su plantilla? ¿O eso es una tendencia expresivamente incipiente y no real, no representativa? Yo de momento, a ver, ahí sí que te digo, simplemente sería mi experiencia personal, ¿eh? No tengo tampoco una red tan amplia como para decírtelo y no conozco estudios. Sí que creo que va habiendo una cierta sensibilidad, pero los managers no se lo están aplicando a sí mismos. Es decir, si dicen, mi equipo tiene que desconectar, lo entiendo, ¿vale? E incluso se ponen mensajitos en la firma de no hace falta que me respondas inmediatamente, este es mi horario, no es el tuyo. Cositas así, ¿vale? Lo tienen claro, pero no se lo aplican. Yo creo que todavía no se lo aplican y deberían, ¿eh? Pueden ser mejores managers y además estar más descansados y disfrutar más de su vida personal si desconectan también. Cuando hablamos de estos temas, siempre sale el tema de la flexibilidad, ¿vale? Desconexión digital versus flexibilidad. En mi organización, en muchísima entre compañeros, entre compañeras, es algo que hemos hablado. ¿Cómo se balancea esto? ¿Cuál es digamos, lo ideal en ese A sentido? ver, la flexibilidad la defiendo a muerte, ¿de acuerdo? Pero hay otra cosa que defiendo a muerte también, que son los horarios limitados. Entonces, creo que las dos cosas son compatibles. Tú puedes poner en una organización unos horarios muy flexibles, y para eso está el registro de la jornada, que es uno de los requisitos, ¿eh? No hay derecho a la desconexión sin registro de jornada, por muy antipático que sea para los directores de recursos humanos, que lo sé, que nos cae antipático el registro de jornada. Pero es la manera de asegurar que la gente pueda hacer un número de horas razonable, ¿no? Lo que está escrito que tiene que hacer, con la flexibilidad que quiera. No importa, puedes empezar antes, puedes empezar después, pero no te pasas de ese número de horas. Entonces, para mí el registro de jornada, que antes a mí también me caía fatal, ahora lo veo como una herramienta muy positiva para tener flexibilidad y desconexión al mismo tiempo. Y sobre todo como una herramienta para que uno mismo, porque los trabajadores a veces somos lo peor, y los managers en particular, vosotros mismos decías, no, yo, bueno, no soy muy bueno desconectando. Pues a lo mejor si tuvieras una buena herramienta de desconexión, de registro,
que te diera alarmas, "Tss, Alex, hoy ya te estás empezando a pasar, tal". No importa en qué horario lo hayas hecho, a lo mejor, pero sí el número de horas. Yo creo que flexibilidad y desconexión son perfectamente compatibles siempre y cuando llevemos un control sobre el número total de horas. Eva, te voy a dar yo esa herramienta útil porque todos los días en todos los podcasts hacemos una pequeña mención a alguna cuestión que SAGE nos ofrece y precisamente lo que nos ofrece es una posibilidad de registrar el control horario de una manera fácil y flexible. Y es que nos hacen una pregunta o nos cuentan que el 77% de los empleados prefieren sistemas de control horario que sean fáciles de usar y accesibles desde cualquier dispositivo. Y ellos han diseñado una solución, que es la solución SAGE HR, de la manera que cualquier persona va a poder registrar su jornada laboral de manera sencilla desde cualquier lugar para poder tener ese control exhaustivo, una visibilidad completa de la plantilla para cumplir con las exigencias legales, pero por otra parte para conseguir tener ese control que tú mencionabas, Eva, que es importantísimo para saber si me estoy pasando. Igual debo parar. Y es precisamente algo que te quería preguntar, porque es una posibilidad que no seamos conscientes de que somos adictos al trabajo, de que no sabemos poner esos límites. ¿Qué señales de alerta tenemos a nuestro alcance para saber que eso está ocurriendo y que no desconectamos digitalmente lo suficiente? Vale, esto probablemente sea bastante diferente para cada persona, ¿eh? Pero aparte, más allá del tema estrictamente horario, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás viendo que automáticamente respondes cualquier email o cualquier llamada que llegue a la hora que sea, ¿sabes? Que ni siquiera te planteas no, esta no toca, ¿no? O la sensación, esta sensación de obligación de tengo que estar siempre disponible, esa ansiedad, ¿no? Cuando no puedo revisar el móvil, sobre todo si trabajo durante vacaciones, durante fines de semana, eso está muy claro. Y a partir de ahí, cosas más graves, ¿no? Si se me deteriora mi salud física, o mental, o tengo conflictos familiares por no estar disponible para ellos, porque estoy haciendo trabajo cuando se supone que estoy en familia. Esas para mí serían señales de alerta bastante claras, ¿no? Em, a pesar de que parezcan muy obvias, los humanos somos muy buenos autoengañándonos, ¿eh? O sea, que a lo mejor hay que parar de vez en cuando y pasar este listado a ver si algo de eso me está ocurriendo. Claro, hay señales, ¿no? Que parecen casi divinas. Cuando te has olvidado las llaves del coche 2 veces, igual es que algo no va bien en tu vida. O sea, sí, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Tal paso. Bueno, nos has explicado el marco legal, pero bueno, la ley deja un poco a la concreción en manos de las empresas mediante políticas internas, desarrollos, en los convenios, etcétera. ¿Cómo empezamos en una organización a poner en marcha una política de desconexión de jornada? Vale, para mí, bueno, obviamente hay una obligación legal, ¿vale? Eso debería ser suficiente para que nos pongamos las pilas. Está claro que está costando, porque primero tiene que haber un poco una convicción, ¿no? De que esto es importante, que no sea solo un documento escrito, un papel mojado, sino una política realmente aplicable. Y cuando ya estamos convencidos de que eso es realmente necesario, yo lo primero que haría es partir de un análisis de dónde estamos. ¿M? Eh, Plantearía una situación muy participativa con los trabajadores. Creo que desde Recursos Humanos, la ley dice que hay que consultar a los representantes de los trabajadores. Yo te diría, o escuchar, ¿eh? Hay que escucharles, digamos. Pero yo te diría, no, haz una participación de gente de distintos ámbitos que tengan distintos perfiles, monta un grupo de trabajo y lo primero que hay que hacer es diseñar un estudio para saber dónde estamos. Es decir, ¿la gente está desconectando o no? ¿Y por qué no desconecta? ¿Y cómo no desconecta? ¿Y cómo quiero decir? No desconectan por mail, por chat interno de empresa, por el WhatsApp privado, a lo mejor en el teléfono privado, que eso sería más grave, pero obviamente pasa. Y haces todo un estudio. ¿Por qué? Porque es la única manera de saber por dónde atacarlo. Y luego es la única manera también de saber si estamos mejorando. ¿Vale? Entonces, con esos datos, ahí ya puedes empezar a diseñar lo que sería la política o lo que la gente llama el protocolo de desconexión, ¿no? Es una política con todo lo que creemos que vamos a hacer. Y a partir de ahí, puedes empezar con un piloto y poco a poco irlo ampliando, ¿eh?
Y los métodos Marjar, digamos, mecanismos técnicos de luces apagadas, correo fuera del horario, servidores que paran correos, etcétera, ¿qué opinión te merecen? Bueno, a ver, vamos a ver, los mecanismos estos hard, ¿no? El estudio este que te decía al principio de Eurofound dice que son más habituales de lo que podríamos pensar, pero yo los veo solo como parte de una estrategia más integral, ¿de acuerdo? Es decir, las desconexiones de servidores en ciertos horarios para mí es muy intenso. Si estamos seguros que nadie va a trabajar en esos horarios, es la forma absolutamente incuestionable, ¿vale? Pero al mismo tiempo, gente que pueda tener flexibilidad horaria, y en cierto modo la estás penalizando, Pero, ¿de acuerdo? Entonces, esa desconexión debería ser en unos horarios que veamos como muy claros, ¿no? Pero desde luego funciona. Ahora, yo creo que habría que complementarlo con otras medidas como, por ejemplo, desactivación de avisos o la programación de envíos, que automáticamente, yo todavía no he encontrado esa herramienta, que automáticamente los correos, los mensajes, a partir de cierto horario, automáticamente se programen para el día siguiente, que no tenga que hacerlo una de manera manual. Luego, por respuestas automáticas individualizadas y, obviamente, la madre del cordero es el cambio cultural. Es, por mucho, es que yo te digo, por mucho que desconectes servidores, que está muy bien, pero te sirven solo para el mail, ¿qué pasa con el WhatsApp? ¿O es que Ana tenían WhatsApp? o por fuera del sistema. ¿Bates? Es decir, Si el cambio cultural no ocurre, los cambios hard, alguien encontrará manera de puntearlos. Claro, es una vía prohibitiva, pero si quieres te la puedes saltar de alguna manera. Pero sí que, volviendo a lo que antes comentaba Alexa, ¿se deja la concreción de esta ley en manos de las empresas, de los convenios, de las normativas, de los protocolos que desarrollen? Pero eso, ¿a ti qué te parece? Es decir, la ley está, pero luego dejan a las empresas que las apliquen a su modo, a su manera. ¿Esto eh, es positivo, esta libertad, o va en contra del cumplimiento de este derecho? A ver, sí creo que las políticas de desconexión tienen que ser a medida de cada organización. Es decir, ahora mismo hay unas recomendaciones, que no es la ley, pero unas recomendaciones de un informe de la Comisión Europea que dice que debería incluir una política. Y por mucho que dices, sí, está bien, pues eso, ¿no? Pues qué formación se va a hacer, qué no sé qué, hay una serie de cosas, pero al final, cómo se haga dependerá muchísimo de cada organización. Por lo que te decía, porque la gente deja de desconectar por razones distintas y de maneras distintas. Entonces, en términos generales, cuando ya tienes que aplicarlo, tienes que hacerlo a nivel de empresa, ¿vale? Y a nivel de convenio colectivo, a lo mejor se pueden dar unas pautas que general. Ahora mismo los convenios colectivos son un poco flojos, sé por lo que no soy jurista, pero todavía la mayoría lo que hacen es repetir la ley, o sea que no dicen nada. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son las modalidades prácticas? Sí, el convenio dirá, y se sabrán las modalidades prácticas para desactivar herramientas. Bueno, pero las modalidades las tengo que decidir yo. O la ley puede decir, y habrá un sistema para registrar el tiempo de trabajo. Bueno, eso ya lo teníamos. La ley dice, criterios para excepciones. ¿Cuándo, no? Habrá excepciones para no desconectar, pero esas excepciones dependen de mi organización. Claro, nadie puede darme por escrito cuáles van a ser mis excepciones, porque depende de a qué me dedique, ¿no? Y el sector, qué etcétera. personal tengo, etcétera, en qué países trabajo, yo qué sé, mil historias. Entonces, yo sí creo que hay que bajar el desarrollo específico a nivel organizativo y que a niveles más altos lo que se pueden dar son pautas generales. ¿Se podrían haber dado más pautas desde la ley? Pues sí, pero al final, cada organización lo tiene que... O sea, quien te dé, como no, como las recetas para adelgazar 1.200 calorías, tenga usted, quien te dé la receta tenga usted su protocolo de desconexión y ya está, no va a haber desconexión. Y vamos un paso más, es decir, tú dices que hay que bajarlo a nivel de empresa, pero incluso hay que bajarlo a nivel de cada empleado, de cada empleada, e incluso negociarlo o pactarlo o hablarlo con esa persona, ¿o no? Yo te diría, hay que bajarlo a nivel de equipo. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que llegar a acuerdos, y esto es una de las cosas que recomiendo, sobre sus propias comunicaciones. No es lo mismo un equipo en finanzas que un equipo en mantenimiento, por ejemplo. Entonces,
¿qué es una cosa urgente, por ejemplo? Depende mucho del equipo. ¿Por qué medios nos comunicaremos cuando sea realmente urgente de cuando no lo sea? Y cuando no lo sea, ¿qué plazo es razonable? Esta especie se llaman acuerdos de equipo y hay por ahí un montón de plantillas y recomiendo que se busquen. Van muy, muy bien precisamente para aclarar estas cuestiones y que la gente se quede tranquila de no responder, porque en el acuerdo hemos dicho que lo haremos de esta manera y por tanto no tengo que responder hasta mañana o en 48 horas o en las próximas 2 horas, incluso si estoy haciendo otra cosa, ¿no? O sea, además de ayudarte a la desconexión, te ayuda un poco a la tranquilidad y a no tener, ¿no? A poderte planificar tu propio trabajo porque sabes que el momento de comunicaciones llegará porque está pautado lo que sea. ¿Vale? Entonces yo te diría, más que individual, puede haber excepciones individuales, por supuesto, pero yo hablaría más bien de acuerdos de equipo. Antes has comentado un poco así de pasada, pero me parece muy interesante el tema de los distintos países. Muchas organizaciones nos enfrentamos pues a tener equipos en Latinoamérica, en Estados Unidos y a la vez en el Pacífico, con lo cual la jornada puede llegar a ser tremenda. ¿Contempla el legislador esa parte de la realidad, en realidad, o sea, que está ocurriendo en muchas organizaciones? Mira, no soy jurista y no me gustaría pillarme los dedos. Ya. Lo que dice en sí el derecho a la desconexión no tiene en cuenta esto, pero está claro que serían excepciones. Ujú. Y la normativa laboral ya da pautas. O sea, Vale. todos sabemos que hay gente que trabaja en horarios extraños y es perfectamente legal, pero hay que reconocerlo y recompensarlo adecuadamente y compensarlo con Y ordenarlo probablemente, ¿no? O eso. sea, sí. Exacto. Pero existe el concepto de estar a disponibilidad, existe. Lo que pasa es que hay que ceñirse a una serie de pautas que hay que respetar, ¿no? Pero claro, obviamente, pues la realidad empresarial es muy compleja y tiene cabida, ¿eh? En la normativa laboral. Mencionabas tú una receta de 6 factores que nos puede venir muy bien para implementar estas políticas de derecho a la desconexión digital. ¿Nos lo avanzas, por favor? A ver, vale, sí. 6 factores fundamentales para implementar una política de desconexión. A ver, los listo. Ya luego, si queréis, me preguntáis. Pero obviamente, y ya lo hemos dicho, la cultura organizativa, luego los sistemas de recursos humanos, la tecnología, obviamente, porque si es digital es vía tecnología, todo el tema de supervisión, liderazgo, los equipos de trabajo, que ya hemos dicho algo de ellos, y luego, obviamente, también hay que hacer acciones a nivel individual, que sería el sexto elemento, ¿no? De una buena política de desconexión. Ese es el conjunto global. Mencionabas precisamente todo el tema de recursos humanos. ¿Qué papel tiene los profesionales de recursos humanos que ahora mismo nos están escuchando precisamente para implementar, velar y hacer posible ese derecho a la desconexión digital? Está claro que recursos humanos es el líder, ¿no? En todo este proyecto, ¿eh? Tiene que ir muy de la mano de la gente más de compliance laboral, y de relaciones laborales, pero tiene mucho que hacer ahí precisamente como para orquestar todos los cambios, orquestar los cambios culturales, etcétera. Sería como el director de orquesta un poco de todos los demás factores que hemos mencionado, ¿no? Primero, recursos humanos tiene que asegurarse de cumplir la ley, tiene que asegurarse de que haya el registro de la jornada, pipipi, todo esto. Pero luego hay una parte muy importante, por ejemplo, que no se suele caer, que es los sistemas de objetivos y de evaluación del rendimiento, que sonían como la cara de la otra moneda. Si, Mira, os voy a dar una primicia de un estudio. Hoy me he encontrado un estudio que se publicó este mayo del 2025, un estudio espectacular, que de hecho es un artículo compuesto de 16 estudios. Lo único sí se hizo en Estados Unidos, ¿vale? Por tanto, no es exactamente nuestra cultura laboral, pero lo que se vio es que los managers le llaman la paradoja de la desconexión. Los managers entienden que desconectar es bueno, que puede mejorar el rendimiento, o sea, entienden la necesidad de desconectar, pero luego en la práctica penalizan en la evaluación y las oportunidades de promoción a la gente que desconecta. ¿Por qué? Porque interpretan que es falta de compromiso. Hay una excepción, es que si desconectas para algo relacionado con el trabajo, por ejemplo, una formación,
¿vale? Entonces sí, porque eso es compromiso. Pero en general, por mucho que digan, sí, la desconexión es importante, no sé qué, a la hora de la verdad penalizan en la evaluación y la promoción. Entonces, recursos humanos está ahí para, para hacer como un control de qué está pasando ahí. Oye, ¿es la gente que más desconecta, la gente que menos que peor evaluación están teniendo, que menos están promocionando? ¿Qué tipo de objetivos estoy poniendo o están poniendo, no? Pero al final recursos humanos ve todo esto. Los objetivos deben estar basados en resultados, estamos convencidos ya de esto. Puede haber objetivos de desconexión también. ¿Por qué no? Yo a los managers les pondría objetivos de desconexión, ¿vale? Pero es un poco el elemento que tiene la visión conjunta de todo, y la desconexión, como ves, tiene ramificaciones en aspectos muy importantes en recursos humanos, como son la evaluación y la promoción. Y luego tiene la parte también de poder hacer esa parte co-creativa. Recursos humanos está en la posición de crear ese protocolo. ¿De acuerdo? Un poco sería estas sus roles principales. Pero vamos, yo con decirte que tiene que orquestar todo lo demás, incluso la tecnología, recursos humanos no hará que las tecnologías se activen o se desactiven, pero obviamente tiene que estar en contacto con sistemas para llegar a estas conclusiones. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y toca muchos palos, digamos, de lo que es recursos humanos bien entendido. Yo creo que hay una parte ahí, esto ya no es opinión más que pregunta, de trabajo con el resto del equipo directivo, que tú mismo lo has dicho, que yo creo que es parte de un poco de la piedra de toque, en el que, vale, sí, desconexión sí, pero esto para los directivos no es, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esta es una de las palancas más duras de mover, probablemente, ¿no? Mucho. Entonces, ahí sí que precisamente el intentar que desconecte el equipo directivo sería un triunfo, ¿eh? Que realmente sean ellos los que lleguen a desconectar. Luego, a partir de ahí, que ellos ayuden a que desconecte el equipo, por ejemplo, que revisen las cargas de trabajo, que los managers den una autorización explícita para desconectar. O sea, con manager se vaya el viernes y diga, y no quiero saber nada de vosotros hasta el lunes, dice mucho, ¿no? O sea, este tipo de cosas, que ellos modelicen, ¿no? El comportamiento adecuado es muy importante. Y yo ahí sí que creo que con los managers hay que hacer un trabajo muy a medida. Ahí sí que sería individual. Cada uno de ellos probablemente no desconectan de manera distinta, por razones distintas, por cosas muy idiosincrásicas, y ahí sí que casi les haría un coaching de desconexión individual, ¿sabes? Un plan muy, muy personalizado. Porque la formación de la desconexión es buena. ¿Cómo implantarla? También está bien que la demos, pero eso no hace cambiar cabezas, ¿no? Claro, hay que hablar de tu vida y de tu Exacto. manera de actuar en cada instante. Eso Exacto. con los líderes, cada cual también nos lo podemos aplicar. ¿Qué has visto de bueno en otras organizaciones? ¿Qué experiencias novedosas realizan alguna empresa que tengas en tu radar que nos quieras compartir? Bueno, es difícil entrar, en el detalle de las organizaciones, la verdad, pero se han hecho bastante famosas, pues yo qué sé, ING fue de los primeros en que tuvo en su convenio algo específico sobre la desconexión, y muchas veces lo que hacen es esto que hemos estado comentando hasta ahora, ¿eh? El cuestiones pues reducción de mails, asegurarse, ¿no? Decir, no va, y ponen por escrito, y no se escribirán emails a partir de tal hora, de medir también qué conexiones hay, todo el tema de la analítica de datos. Relacionado con el uso de las herramientas, por ejemplo, es una de las mejores políticas que puedes tener para ver qué está pasando realmente. También le puedes preguntar a la gente, ¿eh? Oye, ¿cuántos mails estás contestando fuera de hora? Pero si tú tienes acceso a los datos, para mí esa es una de las políticas más destacadas, ¿no? Eh, Creo, bueno, yo lo destacaría mucho, ¿no? Intentar ir al dato duro. Y luego la otra gran política de éxito es todo esto de la co-creación que os he estado comentando. Las organizaciones que lo han hecho de una forma realmente participativa, todo funciona muchísimo, muchísimo mejor. Colaborativos. Diversidad generacional que estamos viendo en las organizaciones.
¿Afecta? ¿Lo vivimos de distinta manera? ¿Hay datos al respecto? ¿Zetas desconectan más, desconectan menos? ¿Los millennials? No sé si he entendido. ¿Me estás preguntando por? Estoy preguntándote por la diversidad generacional que vivimos hoy en día, Generacional, vale. generacional, perdona, en las organizaciones, si hay estudios o datos respecto a si se percibe de forma distinta la desconexión digital por generaciones en las organizaciones. No tengo conciencia ahora de estudios al respecto. No tengo conciencia. Te diría, probablemente hay algo que se confunda con las generaciones, que es la responsabilidad. Precisamente, ¿no? Los cargos de responsabilidad, que son los que menos desconectan, van atados, vinculados a cierta edad. Y entonces parecería que los mayores desconectan menos, pero probablemente tenga más relación con la responsabilidad que con la edad. Es que se habla mucho de generaciones y a veces hay elementos que confunden, ¿no? Y no es tanto la generación o el asociado a la edad, ¿no? Ujú. ¿Qué tendencias ves? Porque igual esta puede ser una, si la gente joven se comporta de una manera diferente con la desconexión digital que la gente mayor, cuando esa gente joven llegue a puestos de mayor responsabilidad. Pero, ¿qué tendencias aprecias en este derecho? A ver, yo, primera, que conste que es un derecho ahora mismo bastante europeo, ¿de acuerdo? Entonces, en la coyuntura internacional, lo europeo parece casi una excepción. Entonces, yo creo que a nivel europeo sí que creo que se va a mantener, no solo se va a mantener, sino que hay una cierta tendencia a que se entienda que es un derecho más irrenunciable. De hecho, por ejemplo, en Portugal la norma es más dura que en España. La empresa tiene que activamente asegurarse de que no te llegue nada fuera de los horarios, ¿vale? Entonces ya hay regulaciones como más fuertes y yo creo que vamos a ir a la concreción, lo que decías, ¿no, Cristina? Un poco que antes me preguntabas, oye, pero no tiene que ser la ley. Bueno, pues probablemente sí que vayamos a regulaciones un poco más específicas. Luego creo que va a mejorar mucho la tecnología. Ahora mismo la tecnología está pensada para tocarnos en cualquier momento del día, ¿no? Y creo que la tecnología irá ayudando a desconectar, precisamente, a dar de baja, por lo que decíamos de la programación de envíos automáticos, etcétera. Creo que igual que tenemos una cultura nociva del always on, creo que la cultura del derecho a desconectar, ¿no? Right to disconnect, que si lo decimos en inglés suena como más chulo, puede llegar a ser incluso una ventaja competitiva para las organizaciones, a efectos de reclutar talento, ¿no? Y Como dentro de la propuesta de valor, ¿no? Entiendo, de las exacto. comunicaciones, ¿no? Exacto. Entonces, destacar que tenemos tu derecho de desconexión muy claro, muy en mente y te ayudamos a descansar cuando tienes que desconectar, yo creo que puede llegar a ser una ventaja competitiva. Entonces, podemos decir casi que podemos ser optimistas al respecto, por lo menos en Europa, pero en el ámbito europeo, Sí, en el ámbito europeo. sí, sí. Vamos a mejorar. Yo creo que vamos mejorando, ¿eh? Como te decía, los datos no son buenos, pero van mejorando y creo que la tendencia es esa, ¿eh? Veremos cuánto dura, pero sí, de momento creo que sí. Y a la persona individualmente, Eva, ¿le darías algún tipo de consejo para que desconecte realmente? Pues sí. De hecho, hemos hablado poco del individuo y es muy importante, ¿no? Al final la gente está en su mano el desconectar o no desconectar. Incluso cuando la empresa no te manda nada, tú tienes tu portátil y tienes tu trabajito y entonces realmente está en la cabeza de la gente, ¿no? El no sentirse obligado, tal. Entonces, a ver, individualmente, ¿qué puedes hacer? Pues establecer límites físicos, ¿no? En plan, apágalos, o pliega el ordenador y ciérralo en un armario. O sea, lo que sea necesario, apártatelo de encima. Luego, comunica de manera proactiva de, oye, no estoy disponible, ¿no? Mis horarios pues aproximadamente son estos, si no te respondo te responderé mañana, no lo sé. Pero como sabemos, los managers esto se lo toman mal, ¿eh? Ya lo hemos visto antes con el estudio que os mencionaba. Este tipo de mensajes estaban en el estudio, la gente que pone, ¿no? Ahora no estoy. Eh, Eso puede ser penalizado, entonces esto puede tener algún riesgo. Pero otro menos visible sería priorizar. Priorizar, priorizar, priorizar. No todo es realmente urgente. Entonces,
Si sabemos seleccionar lo realmente urgente, lo no urgente no es urgente y ya está, y para mañana, ¿de acuerdo? Si hay un problema de sobrecarga, habla con el manager, con tu supervisor. Oye, es que para responder a todo lo que me pides es que no desconecto. Podría ser, ¿de acuerdo? Y, oye, cuidar la salud, o sea, el descanso mejora el rendimiento. Hay que buscar maneras. Ahora, esto es como muy en el individuo, ¿vale? Pero creo que desde las personas individuales también deberíamos intentar influir sobre la organización, ¿no? O sea, si no hay política de desconexión y tienes la oportunidad, propone a quien sea, oye, no deberíamos tener políticas de desconexión, me ofrezco para el equipo que queráis, yo qué sé, ¿no? Participar en comités de bienestar laboral en general, o simplemente a todos aquellos individuos que nos están escuchando, comparte esta información con recursos humanos, con dirección, con quien sea, ¿no? Un poquito la gotita de aceite. Yo creo que hay acciones que se pueden hacer también para mejorar el entorno, ¿no? Porque a mí siempre me da mucha lástima hacer recaer el ejercicio de los derechos sobre los individuos cuando el entorno no les acompaña, ¿no? Y es muy importante que el entorno acompañe. Ahí, Llegaremos, perdón, amplíale, siga. No, tú. no digo, llegaremos al momento en el que esté bien visto el que desconecta, porque todavía yo creo que estamos en la cultura, a pesar de que lo dices en Europa y etcétera y tal, todavía eso, ese, lo que dices, el ausente de Yo no sé si es mito, ¿no? Pero siempre, Ya. siempre te han dicho, no, en Alemania, si sigues en tu puesto de trabajo después de las 6 de la tarde, te miran mal porque creen que tienes un problema, ¿no? Bueno, no te lo creas del todo, ¿eh? Yo no me lo creo tampoco, ¿no? Pero existen estos mitos, existen. Entonces, sí que probablemente en países distintos de España la hora de cierre un poco la tienen más clara. En España el concepto cierre para todo, o sea, para una comida, para una salida de amigos y también para el trabajo. La hora de cierre es un concepto súper flexible y probablemente debemos mejorar ahí, pero sí creo que vamos a ir mejorando pues por toda esta influencia también, ¿no? Europea. Piensa que solo con el registro horario, que todavía no está tan correctamente implantado como debería, eh, a la fuerza eso va a tener que mejorar la desconexión. ¿Hay algún estudio que relacione la desconexión con problemas de salud mental, que luego también son una causa muy fuerte de absentismo, uno de los grandes problemas que tienen la empresa hoy en día en nuestro país? Sí, de hecho, me remitiría al estudio que mencionaba al principio, ¿no? En las organizaciones sin políticas de desconexión, el estrés, por ejemplo, es más alto que en organizaciones en que sí tienen políticas de desconexión. Con lo cual, sí, claramente, ansiedad, estrés, irritabilidad, todo esto se va más alto cuando no hay políticas de desconexión. Así que creo que lo podemos relacionar bastante claramente. Ah, Eva, sí, eres... Ay, perdona, nos estamos interrumpiendo ahí mucho, me parece. Digo, con la productividad, al principio lo has hablado también, ¿no? Vale, productividad puro y duro, o sea, el Producto Interior Bruto partido por horas. O sea, afecta, Mira, mejora. mira. Creo que en esto sí que tienes datos, ¿no? No, es que sobre todo, mira, es que si dices, es que está bien, lo has dicho bien, ¿eh? La productividad es el producto partido por lo que metes para lograr ese producto, sean horas o sean personas o sea lo que sea. Entonces, cuantas más horas trabajo para obtener el mismo producto, está claro que soy menos productiva, ¿vale? Llega un punto que por mucho que le metas más horas, no vas a conseguir más o no, o sea, el incremento marginal de la última hora invertida en trabajo es cada vez menor, ¿vale? Cada vez obtienes menos rendimiento de la última hora de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, disminuye la productividad, ¿de acuerdo? Si la gente dice, pero si trabajamos mucho, ¿cómo somos los menos productivos? Pues precisamente porque el denominador es el número de horas. A más denominador, menor productividad tendremos, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar bien, no trabajar más. Es que las horas nos rindan, nos cundan, estemos concentrados, estemos a tope, tengamos las herramientas adecuadas, no trabajar más horas. Ese es el gran error de la productividad y el gran error de algunos managers que lo único que quieren es que la gente esté muchas horas. No, lo que hay que hacer es que esas horas estén on fire. Y es mucho más, y que no cambien de tarea de una cosa para la otra. Mucho cuidado ahí también. El cambio de tarea continuo nos disminuye la El, mu- productividad
El multitasking, ¿no? tal El cual, multitasking. ¿vale? Esa es la clave, y respondo un mail también fuera de mi horario y respondo un WhatsApp también fuera de mi horario. Eso no va a aumentar la productividad. Ujú. Vamos a estar ahí siempre muy pendientes también de todo ello. Si una empresa dice, uy, pues yo en este tema no estoy muy bien, ¿por dónde le recomendarías empezar? ¿Qué sería el primer paso que tendría que dar? Vale, sí, lo primero sería todo este esfuerzo de un poco de medir, de ver dónde estamos, ¿vale? Para mí, sería como el paso cero. ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Ya está, ¿dónde estoy? A partir de ahí, junto a un equipo variado, representantes de los trabajadores si los tienes, managers de distinto nivel, trabajadores de distinto nivel, y nos planteamos un proyecto. Oye, de aquí a un año tenemos que tener una política implementada, ¿vale? Y poco a poco, ¿vale? Y lo primero, pues oye, una vez tenemos los resultados, sabemos dónde está el problema, venga, pues hacemos un piloto en una parte de la organización. Yo empezaría por un piloto. Redactamos el protocolo, sería como el primer punto, ¿no? Una serie de políticas, pero entendiendo siempre que ese protocolo tiene que estar vivo. Las políticas de desconexión se tienen que adaptar según nos vayan diciendo los datos, según nos vaya diciendo nuestro piloto, ¿vale? Entonces, haces un piloto, ves cómo está yendo, eso lo usas de retroalimentación para tus políticas y entonces vas ampliando y comunicas. Formación, coaching para directivos, ¿vale? Ahí ya puedes hacer un despliegue. Pero el primer paso es, vamos a ver cómo estamos, vamos a hacer una encuesta, vamos a ver qué datos tenemos, datos que ya tengamos y qué datos adicionales podemos reunir, vemos cuál es la dimensión del problema y creamos ese equipo. Y a partir de ahí la cosa irá saliendo. Hablas de datos, me parece súper interesante. ¿Qué indicadores podemos utilizar los profesionales? Vale, hay indicadores como más objetivos, ¿vale? Si yo tengo acceso, por ejemplo, a los datos de los emails, en qué horarios los emails de mi sistema se están enviando, serían unos datos muy objetivos, ¿no? De ver si la gente desconecta. Si tengo teléfonos, números empresariales, también se está llamando fuera de horario. Estos serían unos datos muy objetivos, muy buenos. Luego, ver si se está cumpliendo el registro horario sería otro dato muy objetivo también. Pero luego se puede preguntar por percepciones subjetivas. A la gente le puedes preguntar, oye, ¿estás desconectando? ¿Cuántos mails estás enviando? ¿Cuántos WhatsApps, etcétera? O cuántos recibes aunque no los respondas. ¿De acuerdo? Hay unos datos más individuales y luego hay cosas que la gente ya tiene porque si estás haciendo algo de prevención de riesgos laborales que deberías hacer, las encuestas de salud y bienestar, los niveles de estrés, la calidad del sueño, todo esto, aunque es difícil decir que se deriva directamente de la desconexión, porque se deriva de muchas otras cosas más, nos puede dar pistas, también que hay problemas. Y a partir de ahí, cuestiones todavía más amplias, ¿no? Incluso la productividad, ¿por qué no? Puede ser una medida indirecta de qué tal, no te diría tan solo de la desconexión, de qué tal uso del tiempo se está haciendo, ¿no? La rotación del personal, el absentismo por enfermedad, son medidas indirectas. Yo empezaría por las primeras que te he dicho, que son como más cercanas, pero a veces estas de bienestar son las más fáciles porque ya las tenemos en nuestro sistema de prevención y también son importantes. Ujú. Eva, estamos ya acercándonos al final, además estamos ya también a punto de cerrar nuestra jornada laboral, con lo cual nos tenemos que preparar nuestra mente para desconectar física y psicológicamente y por supuesto digitalmente también. Pero aquí te quiero preguntar, como experta te hemos conocido, ahora como persona experta, ¿tú cómo desconectas? ¿Y qué tal andas de desconexión digital? A ver, Vale. sinceridad, ¿eh? Sí, sí, sí. Te A dejamos ver, tiempo. confieso que durante el curso, la vida académica es compleja, ¿vale? Entonces, durante el curso no desconecto demasiado bien, también porque tengo un perfil, hay perfiles de personas cursa terrible, pero es así. Hay personas Cada uno tenemos la nuestra listita. que somos integradoras, que un poco no nos importa combinar nuestra vida personal con vuestra vida profesional. Hay personas, la mayoría, de hecho, las personas son más bien separadoras y están mejor si, ¿no? Una cosa es el trabajo, otra cosa es la vida personal y ¿sabes? Y cierro la puerta.
yo la verdad es que tiendo bastante, no tenemos por qué ser estables, ¿eh? También hay momentos del año que somos más una cosa u otra. Yo tiendo al extremo más bien integrador, teletrabajo mucho, entonces es cierto que combino necesidades de mi vida personal con mi vida profesional y me preocupan un poco los horarios, aunque sí es cierto que en vacaciones desconecto totalmente. O sea, Eva Rimbau desaparece en el mes de agosto y no me busques. Y para mí es sanador, absolutamente sanador. Entonces, a pesar de lo que te he dicho, que no desconecto, sí que hay cosas que he hecho para desconectar. Por ejemplo, no tengo ninguna alarma, no tengo ningún aviso, nada. O entro yo en el mail del trabajo, en el no sé qué, o no sé si ha llegado algo o no ha llegado. Y luego tengo una norma personal que es que no respondo mails en el móvil. Tengo un móvil muy pequeñito que no me dan los dedos para darle a las teclitas de las letras y entonces mi norma es no contestarás mails o cosas largas. Podría ser un WhatsApp, podría ser o del chat nuestro organizativo. Pero si tengo que teclear mucho, tiene que ser en el ordenador. Y eso ya me exige, ¿no?, una posición más de trabajo que no es tan fácil, ¿no?, meter en tu vida personal. Entonces eso me sirve un poco para separar el trabajo también de mi tiempo personal. Sí, perfecto. Bueno, pues son trucos y también esa primera esencia, ¿no? Que es la de conocerse a una misma y saber qué vale para cada quien, ¿no? Que es sin duda muy importante. Pues nos has dejado muchas lecciones, Eva. Te lo agradecemos muchísimo. Encantada. Súper interesante, la verdad que sí. A ver si aplicamos, o sea, aplicamos en las organizaciones y empezamos por, como hemos empezado diciendo confesando que no éramos lo que mejor se nos daba. Sí, a eso voy. Compromiso, compromiso. Menos palabras y compromiso, Alex. ¿A qué te comprometes después de todo lo que has escuchado hoy? Yo algunas de las cosas que ha dicho Eva ya hago. O sea, por ejemplo, lo de en vacaciones, especialmente el tema de las notificaciones, de si, o sea, tengo que entrar para ver que hay algo, etcétera y tal. Pero yo sí que es verdad que soy hiperconectado. Es que yo tengo mucho FOMO, o sea, en general, pero me pasa con la vida. O sea, entonces, y luego me quedo con la palabra de integrador. O sea, soy un perfil que redondamente integrador. Entonces me cuesta mucho de diferenciar mi vida profesional de la personal de mi personaje, si digamos así, ¿no? Entonces, voy un poco con todo. O sea, Lo importante es que eso sea una elección, ¿eh? Que no te sientas obligado. sí. Eso es muy importante. Sí. En fin, bueno, pues nada, lecciones, reflexiones también, las que tenemos cada quien, sobre todo pues, para encontrarnos bien en la vida, en el trabajo, en todo aquello que nos rodea, que es esencial y que es sin duda muy, muy importante. Eva Rimbau, un placer, que disfrutes del verano y que agosto está aquí a la vuelta de la esquina, que no te buscaremos porque sabemos que no te vamos a encontrar. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Un placer, Eva. Muchísimas gracias. Y un placer también, Alex, Eva y todas las personas que nos escucháis. Nos emplazamos a la vuelta en el próximo capítulo para seguir aprendiendo y seguir, como siempre, creciendo y aumentando también nuestros conocimientos. Así que, gracias, buen verano y hasta muy pronto.